Cintia. No, o sea, que tendríamos que ver el error que te lanza, ¿verdad? Podrías hacerle un print de pantalla y me envías al WhatsApp del grupo y vamos a googlear si es que no, si es que llego a desconocer el error. Porque normalmente yo cuando instalo todo el Postgres, eh, después de haber instalado todo el proceso en sí ya no tengo mayores dificultades. Levanto el PGAdmin, ingreso la contraseña para, para poder gestionarme un motor de base de datos, pero no me suele dar error. Bueno, bien, buenas tardes para todos. Estuve ya mirando los diagramas que me pasaron. En realidad creo que una sola persona me pasó, primero me pasó así a mano alzada y luego me pasó ya diseñado desde un programa. Creo que es la compañera Cintia Riquelme. En la plataforma, perfecto. Bien, estoy mirando tu diagrama de entidad de relación ahora mismo y lo que probablemente se va a tener que replantear son las son los atributos que van a tener tus entidades. Creo que eso es lo que... Pero eso conforme vos vas codificando nomás te vas a ir dando cuenta de qué datos vas a necesitar y le vas agregando a las tablas. Porque productos, por ejemplo, veo y vos pusiste código de producto y descripción como atributos de tu tabla. Y yo creería que tendrías que agregarle por lo menos el tipo de IVA que tiene ese producto, para que cuando vos en tu factura en sí obtengas los datos de ese producto puedas realizar el cálculo correspondiente. Si es IVA 5, si es IVA 10 o si ese producto está exenta de IVA. No, en factura se queda el resultado ya de IVA, pero en producto va es unitario, ¿verdad? Y el que queda en factura es más bien el total ya, el total de la factura. IVA total de todos los productos que se emitieron en esa factura. Son, son, son diferentes conceptos. No sé si me entiendes. ¿Sí? Ese tipo de hecho que hoy les voy a estar mostrando. A ver, voy a armar un pequeño esquema de manejo de usuarios y ese les voy a estar compartiendo al finalizar la sesión. Pero ahora voy a iniciar explicando eso. ¿Por qué? Porque eso es un esquema que sí o sí todos deben de tener, independientemente al tema con el que van a trabajar. Porque recuerden que habíamos mencionado de que nosotros íbamos a controlar el usuario y los privilegios de los usuarios. Entonces, para poder hacer ese control necesitamos evidentemente tener un esquema por detrás. Y ya lo voy a estar haciendo dentro de un ratito más.
Bien, ¿me confirman, señores, si están visualizando mi pantalla, por favor? Perfecto. Bueno, voy a crear a continuación el esquema de lo que sería gestión de usuarios con los privilegios, ¿verdad? Para que también ustedes lo puedan realizar. Conforme voy creando, evidentemente voy a ir explicando, ¿verdad? Bien, yo esto voy a crearlo y luego lo voy a pasar al grupo, ¿verdad? Voy a utilizar un administrador gráfico, ¿verdad? Para crear las tablas. Y la primera tabla que yo voy a estar necesitando va a ser una tabla que va a representar al funcionario en sí, ¿verdad? Algunos lo denominan funcionarios, otros lo denominan empleados. Esos son términos que cada uno puede utilizar según su conveniencia. No hay una regla que nos indique que tenés que denominarlo de tal manera. Entonces yo lo denomino funcionario. Perdón, funcionarios. Bueno, en esta tabla funcionarios van a estar alojados el 100% de los funcionarios de la empresa en teoría, ¿verdad? Entonces, esta tabla funcionarios va a tener una clave única, una ID. Yo siempre le pongo ID como identificador. Esto siempre tiene que ser la PK. Tiene que ser un valor numérico y evidentemente yo le pongo, o sea, es una responsabilidad que yo le doy a la base de datos que sea autoincremental. Es decir, que cada vez que se va insertando un registro, el motor de base de datos le vaya asignando el valor correspondiente. No queda en la responsabilidad del software realizar ese trabajo. Entonces, mi primera columna va a ser el ID. Mi segunda columna voy a ponerle, esto va a ser nombres, carácter. Mi siguiente columna, apellidos. Veo que algunos, o sea, lo que he visto en el DER que me pasó la compañera es que ustedes utilizan el esquema de personas. Voy a mostrar un poquito aquí. Aquí está. ¿Ustedes en sus trabajos de LP2 llegaron a utilizar una tabla de personas en sus proyectos? Claro, o sea, entonces entiende bien la generalización, tener todo encapsulado en una sola entidad, los datos comunes y luego ir generalizando, o sea, ir especificando nada más en las demás entidades según necesidad. Por eso es que tienen todo en persona y luego tienen cliente, luego tienen vendedor. Entonces, si ustedes ya tienen este esquema, entonces en vez de o sea, el funcionario en sí, lo único que va a tener que hacer es va a tener que obtener una relación con la tabla de personas. Entonces voy a cambiar un poco, en vez de persona, en vez de funcionarios, mejor dicho, a este le voy a denominar personas para que ustedes se sientan cómodos con este esquema. Entonces persona va a tener nombre, persona va a tener evidentemente apellidos. Una persona también tiene que tener un número de cédula. El número de cédula. ¿Cómo? Esta ventanita. Este es el SQL Power Architect, se llama el programa que utilizo yo para crear las entidades de relación para luego migrarlo directamente esto al Postgres. Entonces, no, esto no es el Postgres todavía. Esto es un programa totalmente independiente que me da la facilidad de tener un entorno gráfico para que yo pueda modelar mi entidad. O sea, para que yo pueda crear mi entidad de relación. Perdón. Primero para que pueda crear mi entidad. Lo que ahora estoy haciendo. Estoy creando la entidad funcionario. Y luego voy a crear otra entidad. Luego voy a crear otra entidad. Y luego voy a relacionar las entidades entre sí. Y una vez que yo haya relacionado toda esa entidad,
yo esto voy a poder exportar en un query SQL, puedo exportarlo en PDF o puedo directamente hacer una sincronización para que el software en sí ya me cree el motor de base de datos en el Postgres en sí. ¿Ustedes cómo solían crear sus diagramas de entidad de relación? ¿Utilizaban algún programa así como este para el diseño? Mm, mm, mm. Sí, entiendo. Y bueno, y esto queda grabado, ¿verdad? De por ahí, si a ustedes les gusta el software y quieren experimentarlo, les voy a pasar el instalador o descarguen porque es súper, está totalmente free, es multiplataforma y no es pesado. No sé ni cuánto. Sí, escucho. Sí, y sí, dale, sí, porque eso es algo propio de tu sistema operativo y de tu antivirus en sí, ¿verdad? Porque es un ejecutable lo que vos estás descargando, pues. Entonces, él no tiene el conocimiento de si es un virus o qué tipo de ejecutable es lo que vos te estás descargando. Entonces, es como que se lava las manos, hace la gran Poncio Pilato ahí. Entonces, queda bajo tu responsabilidad, pues, instalar o no. Pero es confiable, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo y repito, esto está siendo grabado y entonces también les puede servir a ustedes como para que puedan introducirse en esta herramienta pero tengan en cuenta que este es solamente para poder sincronizar con el Postgres SQL, ¿verdad? No así con el MySQL. El MySQL tiene otro, el Oracle tiene otro. O sea, cada motor de base de datos trabaja con su propia herramienta, vamos a decir. Bien. Entonces, de paso hacemos la práctica. Entonces, el número de cédula va a ser numérico, ok. Y para que yo vaya creando la siguiente columna, lo único que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que tener seleccionado la tabla y hacerle clic derecho y hacer New Column o directamente, fíjense que la tecla rápida es la letra C. Entonces ustedes al seleccionar y al presionar la tecla C directamente eso asume que ustedes lo que quieren hacer es agregarle una nueva columna a su tabla. Entonces la siguiente columna, una persona que tiene nombre, tiene apellido, tiene número de cédula. Una persona también tiene una dirección. Una persona hoy en día tiene también un número de teléfono. Y el número de teléfono lo podemos dejar varchar por si es que queremos enviarles con los prefijos y si queremos enviarle entre abertura y cierre de paréntesis o con el guión medio. Entonces eso ya queda a criterio de cada uno, ¿verdad? Pero normalmente yo lo suelo dejar así. Bien, entonces podemos asumir de que esta va a ser la entidad que le vamos a modificar ahora el nombre y no va a ser funcionario, sino que este va a ser personas, ¿verdad? Entonces ya tengo mi entidad persona. Antes que nada voy a guardar esto por cualquier eventualidad, no sé, ahora que se vaya la luz y se vaya todo nuestro trabajo sin haber guardado. Esto nosotros estamos en el laboratorio de programación 3. Entonces luego preparé uno para base de datos, entonces este va a ser el DER. Bien, entonces tengo mi tabla personas y luego lo siguiente que tengo que hacer es crearme la siguiente tabla. Para crearme la siguiente tabla puedo hacer clic derecho y darle New Table o directamente la tecla T, ¿verdad? Eso ya asume ya. Y cuando les aparece el símbolo ahí, el símbolo más, ustedes lo que tienen que hacer es darle un clic nada más para confirmar en dónde quieren que se cree eso. Entonces ahora sí, la siguiente tabla que va a ser la de funcionarios. La tabla de funcionarios tiene que tener su propia PK
Esto evidentemente tiene que ser autoincremental. La tabla de funcionarios va a tener la referencia de personas, entonces también va a ser id-persona. Esto en vez de varchar tiene que ser integer. Y dentro de qué más necesitamos de funcionarios, acá ya tenemos nombre, apellido, número de cédula, dirección. Acá, para que esto no quede tan flojo, vamos a decirle, sin muchos atributos, datos de funcionarios en sí ya serían perdón, claro, iba a decir número de legajo, fecha de ingreso, el cargo. Entonces vamos a agregarle así, o número de contrato. Vamos a dejarle varchar número de contrato. Vamos a agregarle la fecha de ingreso. En personas nos faltó fecha de nacimiento, porque una persona tiene que tener una fecha de nacimiento. Entonces, fecha de ingreso, cuando es ingreso, yo necesito saber la fecha, nomás no necesito saber fecha y hora. Perfecto. Y acá voy a agregarle la siguiente columna, que era fecha guión bajo nada. Entonces esto va a ser date. Ok. Bien, entonces lo que yo debo de hacer es hacer una pequeña relación entre esta tabla y esta tabla, ¿verdad? Entonces, fíjense acá donde estoy seleccionando. Esta es la relación de 1 a varios en tipo de relación no identificable. Y esta es la de 1 a varios en formato identificable. Entonces nosotros le decimos que una referencia de aquí perdón, al revés tiene que ser. Voy a borrar nuevamente. Tiene que ser de aquí a aquí. Entonces ahí él me está indicando que la relación es la PK, que en este caso es la columna ID, va a viajar a la siguiente tabla, ¿verdad? En este caso acá nos puso PFK porque él asume que es la primera columna. Yo evidentemente sé que esta PK no tiene que apuntar a la columna ID, sino que él tiene que apuntar a la columna ID-persona. Entonces yo puedo hacer doble clic sobre la relación, me va a levantar esta ventanita en donde yo les voy a poder cambiar la relación. Y acá directamente yo suelo hacerlo ya gráficamente nada más. Acá me muestra el mapa. Entonces lo único que yo tengo que hacer, señores, y lo que ustedes tienen que hacer también, es seleccionar esto y mover hasta la columna correspondiente. Entonces al mover en la segunda columna le doy OK. Y ahí fíjense que ahí ya me dice ya acá la columna ID, que es la PK de tabla, está haciendo referencia a la columna ID-persona y pasó a ser su clave foránea. Bien, entonces si no se entendió en la primera, se va a entender después, ¿verdad? Porque hay otras tablas que también vamos a hacer eso. Entonces después ya es un poco de estética, ir moviendo acá para que no se encime tanto. Bien, entonces tenemos ya la tabla personas y la tabla funcionarios. Bueno, entonces ahora sí se tendría que crear el esquema de lo que sería, perdón, la tabla de lo que sería el usuario en sí, que es totalmente diferente a lo que sería funcionarios, ¿sí? Tener una tabla de funcionarios implica que, en teoría, si tu empresa tiene 1000 empleados, evidentemente en la tabla de funcionarios van a estar registrados los 1000 empleados, los 1000 funcionarios. Pero de esos 1000 funcionarios, ¿qué cantidad de funcionarios van a tener acceso al sistema? Entonces, ahí es donde aparece la tabla usuarios. ¿Por qué? Porque dentro de la tabla usuarios es donde yo voy a indicar cuáles son aquellos funcionarios que van a tener acceso al sistema y qué privilegio va a tener ese usuario. ¿Se entiende la diferencia entre lo que sería funcionarios y lo que sería usuarios? ¿Sí?
excelente. Entonces dentro de la tabla de usuario yo tendría que crear su ID, indicarle que siempre esto va a ser PK, que va a ser numérico evidentemente y que esto tiene que ser autoincremental. Luego el dato que yo tengo que tener acá es una columna que yo normalmente le pongo así usuario, ¿verdad? Que sería el nombre del usuario. Después necesitaría otra columna que sería la clave de dicho usuario. Después necesitaría otra columna que sería el estado. Y el estado yo le voy a poner, o directamente en vez de estado le vamos a poner así activo. Y el tipo de dato va a ser un booleano. ¿Qué representaría esta columna? Activo true sería evidentemente los usuarios que están activos, y cuando de repente algún usuario es bloqueado o el funcionario fue desvinculado de la empresa, entonces ese usuario que pertenecía a dicho funcionario debe de ser dado de baja, o lo que normalmente se realiza es se desactiva dicho usuario para que quede un histórico con el tiempo, ¿verdad? Para poder determinar que el usuario realizó qué acciones. Entonces, por ende, es que necesitamos nosotros tener una columna que nos indique a nosotros si está activo o no ese usuario. Después necesitamos una columna ya que represente si yo necesito saber la fecha de alta de mi usuario, por ejemplo. Entonces, también aquí después ya tendría que yo agregarle la referencia de la tabla funcionarios. Entonces aquí voy a hacer una nueva columna y aquí sería id-funcionario. Y también ya le voy a agregar otra columna que es la que voy a estar utilizando dentro de un rato, que sería id-perfil. Ahí está. Entonces, crear la referencia de funcionarios a usuario e indicarle de que la tabla funcionarios va a estar apuntando a la id-funcionario. Ahí está. Perfecto. Luego dijimos que la columna id perfil estaba preparada para poder indicarle el perfil de dicho usuario. Entonces tengo que crearme otra tabla. Esto sería perfiles, que sería el id, el mismo esquema, esto sería la descripción del perfil en sí y una columna de comentario. Bien, entonces preparar la referencia de perfiles con la tabla de usuarios. Doble clic, vamos al mapa y le indicamos que el perfil en sí va a pertenecer, o sea que la referencia del perfil apunta a la id-perfil. Bien, de esa manera tenemos ya la tabla de usuarios, pero nosotros lo que ahora debemos de trabajar es, bueno, pregunto antes que nada, hasta este momento, ¿se entiende lo que voy haciendo?
¿Hay alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Eh, Así como está, corresponde. Porque vos vas a tener una sola tabla en tu tabla de perfil. Vos vas a registrar un perfil invitado, un perfil administrador, un perfil gerencia, un perfil visualizador de reportes, por ejemplo. Entonces, ese perfil tiene que pertenecer a uno o varios usuarios. Entonces, si vos tu usuario envías a tu perfil, quiere decir que cada vez que cargas un perfil vas a tener que asignarle a ese usuario. Y después si otro usuario tiene que tener el mismo perfil, vas a tener que duplicar tu registro. Y ya, entonces, por eso, claro, por eso decía, hasta este punto si tienen alguna duda, entonces aclaramos aquí, ¿verdad? Y si ya están todas claras, vamos a pasar a lo que serían los privilegios. Bien, entonces, yo con esto, lo que yo voy a estar pudiendo determinar es que cuando el usuario se está logueando, voy a poder determinar qué funcionario es el que está por detrás de dicho usuario y el perfil que tiene dicho usuario. Pero ese perfil evidentemente tiene que venir acompañado de los privilegios, de los permisos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Entonces, yo acá directamente tendría una tabla a la cual le denominaría menús del sistema, o mejor dicho, voy a dejarlo en menús. Esta tabla de menú va a tener su ID, esto es estándar, siempre cuando es ID es numérico y evidentemente es la PK y es autoincremental. Esto va a tener una descripción, va a tener un comentario por cualquier eventualidad. Ahí está. Menú de sistema. El menú de sistema en sí va a tener que estar relacionado con una tabla que le voy a denominar el menú-ítem sistema, que dentro de un rato ya les voy a explicar. Entonces esto va a tener su ID, esto va a tener su descript, esto va a tener su comentario y esto va a tener o va a estar asociado a un ID menú sistema. Escucho. Y nosotros le vamos a hacer eso, pero todavía no lo hicimos. Por eso acá yo acabo de crear ID-menú sistema. Este va a ser la columna que va a estar representado al ID del menú sistema, la clave foránea, porque esto no es una cabecera de detalle.
Voy a terminar y luego me volvés a indicar si hay algún problema, ¿verdad? Entonces, eh, creo una referencia entre menú y menú sistema, que sería una relación de uno a varios, y luego le indico que la PK de menú sistema está apuntando al ID menú sistema, a la columna ID menú sistema. Entonces, de esa manera yo tengo PK contra FK. Esta es la PK de la tabla menú y aquí está su FK. Y esta es la propia PK. Eh, no sé si me podés volver a reiterar el punto para tratar de ayudarles o tratar de adaptarme a lo que ustedes ya conocen. Ujú. No, y por eso yo les voy a mostrar un ejemplo y después ustedes van a darse cuenta si se adapta o no a lo que nosotros vamos a realizar. Esto es algo, algo bastante bueno tenerlo hasta este nivel, ¿verdad? Porque va a hacer que los privilegios sean dinámicos, ¿verdad? Eh, Aquí voy a terminar el esquema y luego les voy a explicar, ¿sí? Y después ustedes me dicen cómo normalmente tenían el manejo de privilegios. Aquí lo que me queda es la tercera entidad, que este es la que va a denominarse privilegios o permisos, ¿verdad? Ustedes qué tal. Claro, pero esos son otros tipos de privilegios. Esos son privilegios que se le asignan al usuario del motor de base de datos. Y nosotros, sí. Ya, sí, sí, entiendo. Sí, sí, son diferentes enfoques de usuario, ¿verdad? Entonces nosotros ahora lo que tenemos que pensar es en que nosotros evidentemente o sea, en el motor de base de datos tiene que haber un usuario. Ese usuario tiene que tener evidentemente unos privilegios. Ese usuario puede tener privilegio de inserción, puede tener privilegio de actualización, puede tener privilegios de consulta, pero no va a tener privilegios para hacer una eliminación y tampoco va a tener privilegios para hacer un truncate, por ejemplo. Entonces, el administrador del motor de base de datos normalmente nos va a facilitar un usuario a nosotros los desarrolladores para que nosotros utilicemos ese usuario. Pero del lado de nuestro software, nosotros también tenemos que manejar los privilegios de usuario. Y estos privilegios de usuario están enfocados a qué pantallas les mostrás a la persona que se está logueando. ¿Qué menú de sistema le vas a mostrar o qué menú ítem de sistema le vas a mostrar? En- claro, entiendo. Así, así mismo es. Así mismo es. Eh, sí. Sí. Pero entiendo el punto, entiendo. Pero
Eh, bueno, nosotros vamos a llegar a ese punto de crear, o sea, nosotros ahora estamos diseñando y estamos normalizando, ¿verdad? Cuando ustedes realicen la normalización y la normalización sea de varios a varios, sí o sí se crea la tercera entidad, ¿verdad? La entidad compuesta, la tabla intermedia, como le llaman también. Son diferentes términos que se utilizan. Pero esa tabla compuesta, esa tabla intermedia, tiene que contener sí o sí las dos PKs de las tablas. O sea, es decir, la PK de la tabla uno y la PK de la tabla 2. En- sí. Y tendríamos que mirar realmente para no emitir una opinión sin estar seguro de exactamente qué es lo que hacían, ¿verdad? Pero nosotros en esta materia, según los DER que ustedes me pasan, vamos a ir mirando, ¿verdad? De hecho que creo que ahora mismo tengo el DER de la compañera y a ver, para utilizar nada más como ejemplo, eh, este. Esta relación de uno a varios y de uno a varios es la que se creó en forma automática cuando se genera la PK, perdón, la tabla compuesta. Y sí o sí, la PK de esta tabla tiene que venir como PK también aquí. Y la PK de esta tabla viene como PK. Entonces se junta se forma una PK compuesta, que sería una tabla que tiene dos PKs. PK de la tabla factura, que sería el número de factura, y PK de código de productos. Entonces, eso se da en forma automática por regla de normalización luego. Ahora que les exija que tenga más PKs, eso ya es, vamos a decirle, tiene que argumentar nada más su decisión. Pero con la PK compuesta ya es suficiente. O yo no estoy nomás entendiendo todavía bien el punto. Para que vamos a terminar este de privilegio y luego podemos volver a mirar aquí otro ejemplo. Bien, entonces vamos al punto nuevamente. Entonces, lo que yo tengo acá son los privilegios y esta tabla de privilegios, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un ID propiamente y luego tiene que tener las referencias, la referencia del menú sistema ítem, perdón, y la referencia del ID perfil. Entonces, privilegio, esto lo único que voy a agregarle es una entidad de comentario. Ay, perdón, comentario tiene que ser carácter. Eh, Esto es id-menú-ítem. Y luego agregamos la siguiente columna, id-perfil. Y luego las dos referencias. Creamos el mapa
Este es perfiles, esto tiene que apuntar al ID perfil y esto apunta al ID de menú ítem, mejor dicho. Entonces nuestro esquema va a quedar de esta manera. Yo que estoy representando aquí, cuando ustedes tienen esta tabla de menú sistema, tienen que asumir o tienen que hacerse la idea de lo que ahí van a poder representar o van a poder registrar. Van a ser todos los menús que su sistema en sí va a contemplar. ¿A qué me refiero con los menús? Serían menú, por ejemplo, si ustedes van a hacer de facturación, sería menú de clientes, menú de factura, menú de cobranzas, menú de informes. Serían, ¿se acuerdan lo que nosotros hicimos en la sesión anterior o en las sesiones anteriores donde vimos el ejemplo del menú de sistema en el proyecto de escritorio? ¿Se acuerdan de esa clase? Vos acá en tu tabla de menú vas a agregar todos los menús que vos vas a tener, por ejemplo el de mantenimiento, el de compra, el de venta, el de facturación, el de cobranza, el de tesorería, ¿verdad? Esos serían los principales, ¿verdad? Pero vos sabes bien que detrás de un menú existen los ítems que se despliegan. Entonces cuando vos le das clic en el menú mantenimiento, vos vas a visualizar mantener ABM de empleados, mantener ABM. Claro, o sea, al final vos vas a armar con un script y ese script lo que te va a armar es un menú con un menú ítem, ¿verdad? Pero la idea de tenerlo en la base de datos es para que sea dinámico, para que vos lo que tengas es un script y ese script es el que te arme ya tu menú. Y el menú se tiene que armar con los privilegios que tiene este perfil. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Queremos llegar a que cuando el usuario J Costa se loguee y J Costa es un administrador, entonces el sistema vaya hasta la tabla de privilegios y consulte cuáles son los menús ítem que tiene acceso el perfil administrador, y entonces el sistema en ese momento va a armar el menú del sistema. No es que nosotros vamos a tener un menú de sistema ya totalmente construido y que según el usuario le vamos a mostrar un menú o le vamos a mostrar otro menú o le vamos a mostrar otro menú. O sea, no viene por ahí. Esa es otra manera de hacer, pero eso sería una manera un poco sucia de programar, vamos a decirle, porque vos tenés que tener preparado un menú para cada perfil. Y si vos tenés 10 perfiles, entonces quiere decir que tenés que tener 10 menús de sistema preparado. Entonces, si el usuario se loguea con perfil 1, le mostrás perfil 1. Si el usuario el que se loguea tiene el perfil 2, le mostrás el perfil 2. Si el que se loguea tiene el perfil 10, le tenés que mostrar el perfil 10. Y los otros van a estar inactivos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que si existe nuevo perfil, vos tenés que armar otra vez un script y preparar ese script para que se visualice el menú según el perfil de ese usuario. Sin embargo, teniendo en una base de datos ya todos los registros de los menús y los menús ítem que tiene, que va a contener tu sistema, sería cuestión de que vos crees un nuevo perfil y selecciones nada más. Este perfil va a tener acceso al menú compra, va a tener acceso al menú venta, va a tener acceso al menú de informes, y evidentemente como vos le vas a dar acceso al menú, vos también ya vas a saber cuáles son los hijos de ese menú. Entonces por eso es que menú y menú ítem tienen una relación, para que vos que puedas hacer, vos puedas saber
cuáles son los ítems que tienen que estar debajo de compra, cuáles son los ítems que tienen que estar debajo de venta, cuáles son los ítems que tienen que estar debajo de tu mantenimiento. ¿Se entiende? Sí, entonces, claro, de hecho que para que funcione realmente como tiene que funcionar, esto tiene que tener una interfaz, ¿sí? Una interfaz de usuario y una interfaz de perfiles donde yo vaya seleccionando los menú ítem y conforme yo vaya seleccionando sería darle privilegio a este perfil. Entonces, eso es lo que normalmente hace el administrador de sistemas. Esta opción solamente tiene que tener el administrador de sistemas, no tiene que tener los demás usuarios, porque si no, los usuarios que harían darían de alta nuevos usuarios y manejarían los permisos correspondientes según su necesidad. Sí, claro, se autoasignarían privilegios, ¿verdad? Entonces no funciona así, funciona de la siguiente manera. Llega al departamento de informática un pedido de una gerencia nueva y dice la gerencia necesita que se cree un nuevo perfil y se le dé acceso a los siguientes usuarios, ¿verdad? Y te envían por nota un perfil invitado, invitado auxiliar, invitado temporal. Entonces, ¿qué es lo que informática hace? Tiene una pantalla de acceso en donde, a ver, voy a mostrarles cómo es a lo que queremos llegar para que ustedes puedan visualizar. Un ratito. Ya sé ya qué pasa. Perdón. Pasa que estoy conectando, quiero levantar un software que es de la empresa y tengo que conectarme primero. Tengo que estar en la red. Ahora me voy a conectar y ahora sí ya va a ser más rápido. Bien, mi usuario y mi menú de sistema, ¿sí? Entonces, como yo soy el administrador del sistema, yo tengo aquí una opción que dice configuración y administración. Dentro de lo que sería administración, al darle clic, yo tengo así mi ABM de usuarios y acá tengo mis permisos. Entonces, dentro de lo que sería ABM de usuarios, yo tengo una pantalla en donde tengo el perfil y tengo en este caso región porque es a nivel país. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son los de capital y los de interior, ¿verdad? Eso es algo propio nomás de la empresa, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo todos los usuarios. Entonces, acá tendría que dar de alta un nuevo usuario, ponerle la contraseña correspondiente y luego indicarle estos serían los permisos. Serían los perfiles. Superadmin, contabilidad, auditoría, compras, atención al cliente. Estos serían los perfiles, ¿verdad? Entonces, y acá está compras. Acá está que un usuario tenga dos perfiles. En realidad eso no existe. Existe que un perfil tenga acceso a las opciones de varios perfiles. No hay una herencia de diferentes de perfiles.
Espérame que te... No, y claro, pero para esos casos, pasa que vos tenés que delimitar pues las responsabilidades, vos tenés que darle un desde hasta. Entonces vos a compras le decís, este usuario va a ser de compras, ¿verdad? Y fíjate acá en permisos está, eh, acá está compras. Estos son toditos los menús que yo tengo. Estos son toditos los, sí, y entonces vos acá en compras, si vos te fijas en compras, fíjate que acá en configuración, estos serían las acciones que se pueden realizar. Esto que están en escala de grises significa que no tienen permisos. Entonces solamente él va a tener permiso. Acá en facturación, fíjate que no tiene permiso en nada. Cobranza no tiene, no puede visualizar. Micromedición, estos son todos. Estos serían los menús ítem. Este sería el menú de sistema. Facturación sería menú, cobranza sería menú, micromedición sería menú, medidores sería menú. Y cada uno de ellos tienen los menú ítem. Y todo esto significa que no puede realizar, no puede luego visualizar. O sea, no es que le va a mostrar y le va a decir no tenés acceso. El sistema en sí no le va a mostrar luego el menú. No le debe de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, fíjate que en el que dice financiero hay una opción que dice compras y ahí están todos activos. Entonces, esto sí implica de que él va a poder acceder a este ABM, a este ABM, a este ABM, a esta pantalla de orden de compra. Entonces, a todo esto sí puede acceder compras. Entonces, ¿qué pasa? Viene un pedido donde les pide que necesitamos un auditor y el auditor evidentemente tiene que tener acceso a todos los módulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se crea un perfil como este superadmin y este perfil de superadmin tiene acceso a todos. Tiene acceso absolutamente a todos. Entonces, él con un solo permiso va a poder acceder a todos los menús ítem. Si se dan cuenta, este usuario está accediendo a todo. Auditoría, esta auditoría creo que no. Este no tiene porque este se estaba probando nada más. Sí, se dan cuenta, o sea, solamente el superadmin es el que tiene acceso a absolutamente todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se hace? Es directamente el de compras. El de compras solamente tiene para poder realizar las operaciones que tengan que ver con el área de compras, que sería en este caso compras. Y acá tienen. Estos serían las acciones. Estas serían todas las acciones. Nosotros no vamos a llegar a seleccionar las acciones que pueden realizar. Nosotros lo que vamos a llegar es a mostrar los menús ítem. Y si muestran los menús, quiere decir que él ya va a poder realizar todas las acciones. Este lo que hace es indicarle de esta pantalla, por ejemplo, él puede hacer solamente creación, solamente actualización, solamente eliminación y solamente lectura. Entonces, estas serían las famosas, los botones operacionales, el agregar, el modificar, el eliminar y el consultar. Pero este sería ya otro nivel ya. Esto ya implica más codificación e implica más algoritmo, mucho más algoritmo. Entonces, la idea principal que yo le estoy plasmando es tener un permiso, tener un perfil como esto, y conforme el perfil tener las opciones del menú, y cuando vos elijas el menú vos puedas visualizar los menús ítem. Entonces eso es lo que se está representando aquí. Entonces el perfil que indica el privilegio va a indicar, mejor dicho, cuáles serían las opciones del menú ítem que él va a poder visualizar. ¿Se entiende? Ahí está. Y bueno, entonces este esquema, señores, es el esquema que sí o sí le tienen que agregar a sus trabajos.
¿Por qué? Porque todos tenemos que tener este esquema, absolutamente todos. Y eso está, estábamos mencionando ahora de que tenemos que agregarle este esquema y luego conforme vamos codificando, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas entidades que les falta columnas. Entonces en ese momento nada más se le puede ir agregando. No es necesario que ahora ya esté al 100% y que ya esté sin ningún tipo de errores. Siempre van a existir modificaciones y agregaciones. Eso no escapa de cualquier desarrollador. Por más experiencia que uno tenga, hay veces que se le pasa, se nos olvida o aparecen nuevas necesidades y le vamos agregando nomás. Pero lo importante, señores, es que tengan ya algo como esto, ¿verdad? Que cada uno ya tenga ya, porque nosotros a partir de hoy ya empezamos a codificar. Y entonces al empezar a codificar, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a agarrar ya una de las entidades. En este caso, podría yo agarrar directamente esta entidad de perfiles, por ejemplo, para empezar a hacer las prácticas. Entonces, como este esquema sí o sí tienen que tener todos, entonces ustedes van a poder seguir el ejemplo. Y yo haría con el perfil y ustedes, por ejemplo, replicarían el ejercicio con el menú de sistema. Pero en algún momento van a tener que trabajar con sus demás entidades y entonces en ese momento es donde ustedes ya tienen que tener bien definido. Pero para empezar esta sesión y la siguiente, probablemente nosotros con esto ya salvamos la situación. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo llevamos esto al Postgres? Era la siguiente pregunta. Primeramente yo tengo que tener creado ya en mi Postgres. Voy a cerrar un poco esta ejecución. Levanto mi pgadmin. Voy a mi local. Me crearía una base de datos, mi database, y este sería me creo una base de datos totalmente vacía. ¿Por qué debo de hacer esto? Porque el software, este SQL Architect, lo que va a hacer es, va a conectarse a una base de datos para poder generar las tablas dentro de dicha base de datos. Entonces, creo ya la base de datos y ahí ha finalizado por el momento mi trabajo. Voy nuevamente aquí en SQL Architect y aquí, a ver, voy a ver un poco, creo que era esta pantalla, este SQL. Sí, te crea ya el script. Entonces, aquí vos lo que tenés que hacer es esto sí. Sí, totalmente gratis. Esto es free. Y SQL Power Architect. No recuerdo bien ni dónde está. Ya. Ahora sí entiendo. Pasa que hace mucho que no estaba levantando esto. Entonces, esto aquí ya serían todas las conexiones que ya fueron creadas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es primeramente crearme una nueva conexión. ¿Sí? Y entonces aquí ponerle, por ejemplo, conexión, este va a ser del PRG3. Indicarle con qué motor de base de datos. Acá también me indica que ya hay una versión para MySQL y para SQL Server, ¿verdad? Yo realmente una vez lo probé, pero no me dio tanto resultado, ¿verdad? Pero creo que fue por desconocimiento mío nada más. Pero en este caso yo ahora me quiero conectar al PostgreSQL.
le tengo que evidentemente indicar los datos de conexión, el host, el puerto y la base de datos a la cual me voy a conectar, que en mi caso era laboratorio PRG 3-2020. Una vez que hice esa modificación, fíjense que aquí abajo ya me actualizó esos datos. Este es el usuario del motor con el cual yo me voy a conectar y mi contraseña. Yo le doy test conexión y acá él me dice que mi conexión ya ha sido exitosa y que yo estoy conectado a un motor 9.5. Esta es la versión de mi motor de base de datos. Entonces, esta ventana es para crearme una nueva conexión. Ok, y acá vuelvo a esta pantalla y tengo que indicar justamente yo no sé si le di ok, no sé si guardó o no guardó. Vuelvo a hacer, testeo mi conexión. Entonces quiere decir que tiene que ser en otra pantalla. Voy a ver en dónde estaba. Acá, agregar una nueva conexión. Me dice PRG3. Me voy a conectar con el PostgreSQL. Mi base de datos es el local host, mi puerto, mi usuario y mi contraseña. Le digo test conexión y ahí ya se gestionó la conexión. Entonces, al darle OK, cuando voy a ejecutar el script, tengo que elegir, acá está ya el PRG3. Entonces, repito, primero se crea la conexión, aquí en conexión, agregan una nueva conexión con los datos correspondientes y una vez que hayan agregado y testeado la conexión, ya directamente el siguiente paso es venir a esta opción que es para la ejecución y la sincronización. Vamos a decir directamente lo que estamos haciendo aquí ya nos va a generar en la tabla, o sea que nos va a generar esto en el motor de base de datos, mejor dicho. Entonces aquí elijo ya mi conexión. Esto es el Postgres, le doy OK. Estos son los queries que se va a crear. Yo puedo copiar así mismo como están los queries o directamente le doy execute y si no hay ningún error me dice que fueron ejecutados en forma exitosa. Si es que le pusimos índice, sí, y si no puedes modificar nomás después o según tu necesidad. Y ahora lo que hago es y ya eso se le llama ingeniería inversa. Crear ustedes primero en el motor de base de datos toda la codificación y luego hacer una ingeniería inversa, ¿verdad? Porque en teoría vos primero tenés que hacer tu diseño y después de hacer tu diseño haces tu codificación. Pero eso al final es realmente una opción, o sea, no hay una regla que te indique si haces de una manera va a estar mal, ¿verdad? Sino que a veces facilita más nada más primero hacer el análisis y el diseño y después de haber tenido el análisis y el diseño aprobado pasas a la codificación, ¿verdad? Pero como repito, eso es dependiendo de cada uno, ¿verdad? Entonces, en teoría, si todo estuvo bien, levanto yo acá mi laboratorio PRG, voy a mi esquema, a mi public y acá ya tengo mis 7 tablas.
Acá están funcionarios, menú ítem sistema, menú sistema, perfiles, y acá están todas ya las tablas creadas con las columnas correspondientes y las relaciones. Acá están las secuencias correspondientes y cada uno ya le indica el APK, y ustedes acá pueden agregarle el índice correspondiente o agregarle procedimientos, triggers, lo que ustedes quieran ya. El punto es que esto es lo que te hace, este facilita ya la creación. Entonces esto voy a copiar y a ver un ratito, mejor dicho, voy a exportar en formato PDF también para que puedan tenerlo también así en formato PDF, y también voy a levantar el DER en sí ya en este formato. Voy a copiar, voy a generar el query y voy a copiar el query también. Bien, entonces todo esto voy a compartir con ustedes el día de hoy para que puedan replicar esto ya en sus diagramas de entidad de relación. Bien, entonces de esta manera ya tenemos ya bien claro el nivel de los privilegios que nosotros vamos a estar manejando y cómo lo vamos a estar manejando. ¿No existe más ninguna duda en este punto? Bien, entonces señores, el día de hoy, aparte de haber visto esto, nos toca ya hacer una pequeña introducción en uno de nuestros patrones que vamos a realizar ya, que vamos a utilizar dentro de la codificación de nuestro proyecto. Nosotros dijimos que íbamos a estructurar en la arquitectura modelo vista controlador. ¿Sí? Acá nosotros tenemos ya la estructura del proyecto y teníamos ya el controlador, el modelo y la capa visual. Dentro de lo que va a ser el modelo, nosotros vamos a tener una subcarpeta, y esa subcarpeta o ese subpaquete nos va a permitir guardar o contener todas las clases que tengan un formato estándar, y ese formato estándar va a ser justamente el que vamos a estar visualizando, ¿verdad? Nosotros ya explicamos justamente la principal característica de la arquitectura modelo vista controlador, ¿verdad? ¿Se acuerdan en qué consistía el MVC? Claro, separar la responsabilidad en capas, ¿sí? En tres capas, ¿verdad? La capa visual, la capa modelo y la capa controladora, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que nosotros hacemos esa separación, nosotros pasamos a tener que tener un mecanismo para poder transportar los datos de una capa a otra capa, ¿verdad? Anteriormente teníamos todo en uno, entonces no teníamos la necesidad de buscar un mecanismo para transportar el dato, ¿verdad? Pero hoy en día cambia esa situación. Hoy en día nosotros sí ya tenemos la necesidad de transportar los datos. En algún momento los datos van a estar en esta capa vista, tenemos que transportarlo al controlador,
y luego de hacer todo el trabajo correspondiente dentro del controlador tenemos que transportarlo al modelo. Entonces estamos diciendo que van a tener que viajar de una capa a la siguiente capa. Entonces, para poder encapsular ese viaje, ese transporte de datos, es que nosotros vamos a estar utilizando un patrón denominado patrón de diseño orientado al transporte de datos en formato de objeto, que en sus siglas normalmente se le conoce como el patrón DTO. DTO sería de dato, T sería de transporte y la O sería de objeto. Transporte de datos en formato de objeto. ¿Qué quiere decir esto, señores? Voy a crear dentro de nuestro modelo, voy a crearme una carpeta y esa carpeta va a tener así DTO. Y acá voy a crearme, acá tengo luego un acceso, una clase de acceso. Dentro de lo que sería el DTO, ¿qué es lo que yo tendría que crear? Yo tendría que crearme una clase Java común y corriente que va a representar los datos que yo debo de transportar entre los paquetes. Si yo voy a asumir ahora mismo, yo ya tengo mi tabla y dijimos que mi primer ejemplo va a ser mi tabla de perfiles, o yo voy a estar utilizando mis paquetes, mi tabla de perfil. Entonces, fíjense que mi tabla de perfil tiene tres columnas: la columna ID, la columna descripción o descript en este caso, y la columna comentario. Entonces, ¿qué representan estas columnas? Justamente representan los datos que se tienen que almacenar o que se tienen que modificar o que se tienen que eliminar dentro de la tabla de perfiles. Entonces, si la columna está presente dentro de una tabla es porque esa columna va a contener datos. Entonces dijimos que el DTO es el patrón de diseño que lo que tiene que tener, la responsabilidad que él tiene que tener es de transportar los datos. Entonces, este es un dato, este es otro dato y este es otro dato. Entonces, mi patrón DTO tiene que representar mínimamente estos datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos copiar esta referencia. Siempre pues es importante tener una imagen gráfica, ¿verdad? Para decir esto es lo que tiene que ser, lo que tiene que crearse en mi DTO por este motivo. Es como una representación gráfica, ¿verdad? Entonces esa representación gráfica lo voy a copiar aquí y lo voy a llevar aquí, y dentro de mi DTO lo voy a hacer clic derecho, voy a crearme la clase, y esto que dijimos que va a ser, esto va a ser perfil, y yo ya acostumbro a ponerla así. Eso es algo que nos va a servir en el transcurso del desarrollo. ¿Por qué? Porque en esta materia nosotros tenemos que ver varios patrones de diseño, y cada patrón de diseño tiene una particularidad, tiene una responsabilidad, y a todos le vamos a denominar perfil. ¿Por qué? Porque perfil es la clase que va a representar a trabajar con los datos de perfiles. Entonces en algún momento van a ver perfil DTO, perfil patrón, siguiente patrón, perfil, siguiente patrón, perfil, siguiente patrón. O sea que van a ver, por lo menos van a ver 5 clases que trabajen con perfiles. Entonces, para poder diferenciar qué clase representa a qué patrón, entonces de esa manera yo lo puedo diferenciar sin mayores dificultades, poniendo siempre al último las siglas y lo pongo en mayúscula para que se diferencie que estás representando al patrón de diseño que vas a utilizar. Entonces ahí creo la clase. La clase es totalmente estándar, no tiene ninguna particularidad, y aquí lo que le estaba mencionando, la referencia gráfica que voy a estar utilizando, lo voy a poner aquí.
esto es un bloque de comentario, y ese bloque de comentario, o dentro de ese bloque de comentario, voy a pegar el query en sí, o mejor dicho el script en sí de lo que sería la tabla perfil. Entonces, ¿para qué hago esto, señores? Para poder construir la clase de TO en base a los datos que voy a estar necesitando, ¿sí? Entonces, lo primero que habíamos dicho siempre cuando hicimos el repaso de encapsulamiento era que las variables de tu clase tienen que ser siempre privadas. Entonces, ¿qué tipo de dato es la columna ID, o qué tipo de datos es la que está esperando o con el que está trabajando? Es un tipo de dato numérico, integer. Entonces, evidentemente la variable que vas a crear para que haga referencia a la columna ID también tiene que ser del mismo tipo, para que luego no te dé problema de conversión. Porque ¿qué pasa si yo acá, por ejemplo, declaro string? Cuando quiero hacer la operación contra el motor de base de datos, me va a decir la columna ID es de índole numérico y usted le está enviando un valor de tipo carácter. Entonces voy a tener que hacer una conversión. Entonces, para evitar ya hacer esa conversión directamente, lo que hago, señores, es ya verificar qué tipo de dato es un dato numérico. Entonces ya mi columna lo creo ya con un formato numérico. La siguiente columna sería descript, y esto es carácter. Entonces yo ya sé ya que también esto va a ser privado, esto va a ser carácter en Java, se representa con el string, y esto va a ser la columna descript. Yo directamente pongo el mismo nombre, pero es a modo de asociar nada más. Ustedes pueden respetar esto o pueden poner cualquier nombre, aquí no hay ningún problema. Acá pueden poner todo, pueden copiar así como yo, o pueden cambiar el nombre. Repito, eso es solamente a modo de tener referencia. Y el siguiente también es un string, y también es comentario. Esto lo pueden hacer así como yo lo estoy haciendo, una línea tras otra, o pueden hacerlo todo entre comas. Eso también es totalmente independiente. Y bien, una vez que ustedes hayan hecho esto, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es preparar los métodos para que se puedan acceder a las variables, y para que se puedan recuperar las variables. Ustedes ya están relacionados con los métodos getter y setter. Perfecto. Entonces, perdón, no entiendo. Ustedes ya creaban ya clases, evidentemente, ¿verdad? Y dentro de sus clases, en algún momento trabajaron con métodos set y con métodos get. Ya, bueno, y entonces vamos a asumir de que esta va a ser la primera sesión, y voy a explicar como si fuese que estamos aprendiendo de cero, ¿sí? Entonces, para que quede como repaso, y si es que quedaban dudas, entonces para que se aclaren las dudas. Entonces, ¿por qué tienen que ser declarados todas privadas? Por regla de encapsulamiento de datos, ¿verdad? Todas las variables de mi clase tienen que ser privadas. Y si son privadas, evidentemente representa a que solamente va a poder ser visualizadas o utilizadas dentro de la misma clase, dentro del ámbito de esta clase. Aquí empieza mi clase, aquí finaliza mi clase. Entonces, desde el inicio y fin se le conoce como ámbito de la clase. Lo que yo después tengo que hacer es, de alguna manera, esta clase de perfil de TO va a tener que trabajar con otras clases. Voy a justamente mostrar eso. Dentro de, por ejemplo, de este acceso CTR, vamos a suponer que aquí nosotros tenemos que poder instanciar esa clase de perfil de TO. Entonces voy a declarar la variable
que va a ser perfil de TO. Está en mi clase. Me falta guardar, por eso no se está visualizando. Ah, ya, entiendo, ahora estaba fijando. Voy a reestructurar entonces. Sí, cualquier cosa escribir. Entonces voy a reestructurar directamente. Puedo hacerlo control R también, pero les muestro ya así de esta manera también. Me faltó la F. Bueno, ahora sí, en teoría ahí está perfil de TO. Entonces preparo una variable que va a ser el objeto y este va a ser el perfil. Entonces preparo un método constructor de esta clase acceso CTR. Lo voy a hacerlo rápidamente con mi control espacio. ¿Se acuerdan el concepto del método constructor de la clase? ¿No recuerdan? El método constructor de la clase. No, eso es la instancia en sí ya. El constructor de la clase es el método que tiene la misma denominación de tu clase. Entonces es el método público acceso CTR, abertura cierre de paréntesis, abertura cierre de llave. A esto se le denomina método constructor de tu clase. El método constructor de una clase tiene la responsabilidad de construir o inicializar todo el contenido que esté declarado dentro del constructor. Cuando uno instancia una clase, lo primero que se ejecuta es el método constructor. Por eso es que se le llama método constructor, porque vos en teoría vas a construir tu clase y vas a darle valores inicializadores a tu clase. Entonces dentro del método constructor, nosotros en este caso lo que vamos a hacer es vamos a crear la instancia de la clase perfil. Ahora sí voy a usar el perfil es igual a una nueva instancia del perfil de TO, abertura cierre y paréntesis punto y coma. Entonces esto es la instancia de la clase perfil. En esta línea lo que estamos haciendo es estamos creando un objeto y a ese objeto le estamos asignando un espacio en memoria, y mediante ese espacio en memoria es lo que yo voy a poder acceder al comportamiento de la clase perfil, ¿sí? Si esta línea no hubiese estado, cuando yo quiera utilizar el perfil me va a dar un error, me va a decir nulo, objeto nulo. ¿Por qué? Porque él no va a tener forma de llegar hasta la clase. Entonces, repito, esta es la manera en el cual se le va a estar asignando un espacio en memoria reservado. Y ese espacio en memoria reservado solamente va a ser utilizado por este objeto, ¿sí? Entonces, en este momento yo ya puedo decir perfil punto para poder acceder al comportamiento de mi clase. Pero se fijan que ahí me aparecen todos estos métodos, son los métodos estándares que tiene por defecto ya una clase. Estos son los métodos que yo puedo utilizar luego por una clase, que ya vienen por defecto. Pero aquí yo no estoy visualizando el comportamiento en sí de mi clase. ¿Por qué? Porque yo a mi clase perfil ya le di un pequeño comportamiento, y o sea que mejor dicho, estoy queriendo preparar un comportamiento
Y el comportamiento va a ser de que en esta clase perfil de TO se pueda trabajar con el dato de ID, con el dato de la descripción y también con el dato del comentario. Pero ¿por qué yo no estoy pudiendo acceder a dichas variables? No estoy pudiendo acceder porque mis variables dentro de mi perfil de TO fueron declaradas todas como privadas. ¿Se entiende hasta ese punto? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo no voy a poder acceder al comportamiento. Y para poder acceder al comportamiento es en donde tienen que estar los métodos. Método para poder asignarle valor y método para poder recuperar valor. Entonces ahí es donde aparecen los set y los get. Set representa asignación y get representa recuperación. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer, señores, es declarar un método set para ID y evidentemente un método get para ID, un método set para descript y un método get para descript y un método set para comentario y evidentemente su get para comentario. Por cada variable que ustedes vayan creando tienen que tener un set y un get, ¿sí? Entonces evidentemente ahora los métodos sí ya tienen que ser públicos, ¿sí? La palabra reservada void representa a que este método no va a tener ningún retorno de datos. Y dijimos, la primera variable es el ID, entonces lo primero que voy a representar es el set para la variable ID. Entonces va a ser set por delante y luego por la nomenclatura que estamos utilizando, cuando hay palabras compuestas, nosotros ya la segunda palabra tiene que empezar con la sigla en mayúscula. Entonces va a ser de esta manera, set, y la segunda palabra sería el ID. Entonces la I mayúscula y luego la D minúscula otra vez. Abertura y cierre de paréntesis. Abertura y cierre de llave. Estoy haciendo la declaración de un método. Pero dijimos que el set es para hacer una asignación. ¿Qué quiero asignar? Quiero asignar un valor que va a estar asignado finalmente a esta variable ID. Entonces lo que yo tengo que hacer es preparar este método para que reciba un parámetro. Entonces va a ser ¿de dónde voy a asignar el tipo de dato? Si la variable ID es de tipo integer, evidentemente lo que tengo que hacer es declarar el parámetro del mismo tipo de dato. Entonces voy a estar haciendo integer y le pongo el mismo nombre que está aquí. Y luego aquí lo que voy a hacer es palabra reservada this punto ID es igual a ID. Entonces de esa manera va a quedar el método setID. Si yo no le pongo la palabra reservada this por delante, esto lo que va a estar sucediendo es que aquí ocurre una autoasignación. Y lo que realmente tiene que suceder, señores, es que el valor que va a contener esta variable ID le tiene que asignar a la variable ID, pero a la variable ID que se encuentra declarada dentro de la clase. Entonces por eso es que la palabra reservada this indica clase, indica ámbito de la clase, propia de la clase, ¿sí? Entonces de esa manera quedaría el método set. Vuelvo y repito, set siempre indica asignación. Set a la palabra reservada set, o sea que a la palabra de referencia set, mejor dicho, nosotros lo que haríamos sería concatenar el nombre de la variable y por regla de nuestra nomenclatura la primera sigla de la siguiente palabra tiene que estar en mayúscula. La abertura y cierre de paréntesis
indicándole el parámetro que tiene que recibir. Y el tipo de dato depende de la variable. Si tu variable es numérica, evidentemente aquí tenés que recibir un valor numérico. Porque lo que vos estás haciendo es, estás preparando un método para que el parámetro pueda asignarle ese valor finalmente a la variable ID. Entonces tenés que ya asumir de que tiene que ser el mismo tipo de dato. Y después de haber hecho este set, ya vendría su get. Public también, ambos métodos tienen que ser públicos. Entonces aquí ya vendría public y aquí la variable ID tiene que, trabaja con un valor numérico y el método public, el get, tiene que retornar. Entonces, ¿qué tiene que retornar? El mismo tipo de dato. Entonces, este ya va a retornar integer, espacio, get y la misma lógica que utilizamos aquí. Aquí usamos set ID y aquí tenemos que usar get ID. Abertura y cierre de paréntesis, abertura y cierre de llave, y nos da error porque tenemos que ponerle el return y le decimos que vamos a retornar el valor de la ID. Entonces, de esta manera se está trabajando con el set y con el get. ¿Se entendió lo que hice aquí, señores? Bien, entonces lo mismo tendríamos que hacer para la descripción y para el comentario, ¿verdad? Pero la primera vez nada más se hace así en forma detallada. Para las siguientes veces ustedes directamente podrían hacer clic derecho, le dan aquí la opción que dice insertar código y aquí eligen si quieren solamente el getter o solamente el setter, o bien si quieren crear tanto el getter y el setter. Entonces, al seleccionar esta opción, les va a mostrar las variables de tu clase que todavía no tienen el método set y el método get. Como la variable ID ya tiene el set y el get, aquí ya no le visualiza esa variable. Entonces, si yo por ejemplo quiero solamente el de la descripción, tendría que seleccionar solamente descripción y darle generar. Entonces se van a fijar que creó un set descript y un get descript. Y fíjense lo que sucedió. El mismo es público, el set es void, le pone set por delante y luego la variable descript con la D mayúscula. Prepara el método con el parámetro, el mismo tipo de dato. Descript es igual a this.descript. Y el return de el get descript está aquí. Entonces es set y el get. Y en este caso, como la variable descript es string, su método get descript ya retorna tipo de dato string. Lo podemos hacer de esa manera, o también si es una sola variable y no quiero hacer clic derecho y le digo insertar código, si no quiero hacer esto, directamente puedo tipear set y hacer control espacio, y el ID nos va a ayudar y nos va a decir yo te puedo ayudar a generar el set comentario. Entonces le doy enter y él me genera el set, y ahora me falta el get control espacio, y ahí está el get comentario. Y ahí se ha creado los setter y los getter para las variables correspondientes al perfil. Guardo esto y si me voy nuevamente a mi acceso, ahora que voy a tener, ahora sí ya voy a tener acceso a las variables mediante los set correspondientes. Set ID para cargarle un valor numérico, perfil.set descript, una cadena de texto, y el perfil.set comentario, y le cargaría el comentario. Y luego, cuando yo en algún momento necesite recuperar, sería
perfil.getID, ponte coma siempre, perfil.getDescripción y perfil.getComentario. Y bien, y de esa manera, señores, nosotros estaríamos creando el objeto, cargando el objeto y luego recuperando el objeto. Y este perfil de TO es el que vamos a estar utilizando para transportar los datos de un lugar a otro, de un destino a otro, de una capa a otra capa. Pregunto, escucho. DTO son las siglas del patrón de diseño de transporte de datos en formato de objeto. Data Object Transport, algo así creo que se llamaba su original traducción, vamos a decirle. Entonces yo le pongo DTO para que ustedes siempre puedan referenciar a que es la clase que va a ser el transportador de datos, porque más adelante vamos a crear otra clase que también le vamos a denominar perfil, pero que va a tener otra responsabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a poner perfil tal cosa, perfil tal cosa. Entonces ustedes al mirar estas siglas ya van a poder identificar, este es el transporte, este es el que va a hacer tal operación, este es el que realiza tal operación. Así como habíamos mencionado, la arquitectura modelo vista controlador tiene la principal característica de separar según responsabilidades. Entonces, los patrones de diseño también tienen esa característica. Cada patrón va a tener una responsabilidad. Entonces, esta es la primera y la más facilita, vamos a decirle. Por eso empezamos por esta. Esta es crear una clase, declarar las variables de las clases y preparar los métodos set y los métodos get para que otros paquetes puedan cargar datos o bien recuperar datos. Entonces, hasta aquí prácticamente va a ser la creación de esta clase en sí. Si mi tabla hubiese tenido 10 columnas, probablemente aquí tendrían que estar 10 columnas, porque recuerden que mi clase tiene que estar representado por mi tabla, o tiene que estar preparado para trabajar con los datos de tu tabla, en otras palabras. ¿Se entiende? Así mismo. En realidad van a haber más clases, ¿verdad? Pero este sería el punto de partida. Si vos tenés 10 tablas en tu DER, sí o sí vas a tener 10 DTO aquí. Una clase que represente a cada tabla. ¿Se entendió, señores, el tema de los set, de los get? Perfecto. Repito, esta es la más sencilla, ¿verdad? Pero eso no quita de que ya no tengamos que practicar. Ya, ¿cómo podemos nosotros practicar? Ya podemos ir creando el de funcionarios, podemos ir creando el de personas. ¿Cómo? Eh, el, ¿te referís al DER o te referís a la creación de clases ya? Y en realidad esto todavía no va a tener una puntuación, esto es a modo de práctica, ¿sí? Ustedes ya pueden ir avanzando esto para practicar, pero yo todavía no les voy a asignar un punto X para, o sea, no es parte de su trabajo, su proceso en sí, pero lo ideal sería que practiquen, que hagan ya. Sí, te escucho. Sí, esto que estábamos haciendo
todo este esquema tienen que agregarle a su ver. Así mismo es, así mismo. Bien, lo ideal, señores, serían que puedan practicar esto, que hagan esto, y entonces en la siguiente sesión ya vamos a verificar lo que hicieron y ya vamos a introducirnos al siguiente patrón, ¿verdad? Es importante optimizar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un sistema bastante importante, ¿verdad? Entonces, mientras más optimicemos nuestro tiempo, más tiempo vamos a tener para más práctica. Mientras menos optimicemos, evidentemente vamos a tener, valga la redundancia, menos tiempo para practicar. Bien, entonces de mi parte, señores, por hoy he llegado ya al objetivo de la sesión. Si no tienen alguna duda, si no quieren que vuelva a repetir algún punto específico, entonces ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Sí, sí. Eso puedo darle Power Architect y es totalmente free. Tiene sus versiones también de pagas, evidentemente. Esta es la community. Y aquí están para Windows, para Mac, para versión de Linux. Y enseguida me va a salir lo que el compañero le salió ahora, de que esto es algo perjudicial y que va a quedar sobre mi responsabilidad descargar. Un punto, sí, porque está hecho en Java. Ahí está lo que le estaba diciendo. No puedo nomás darle OK porque justo estará esta pantallita ahí de móvil descargar. Entonces voy a levantar este jar, si es que WhatsApp me permite enviar, ¿verdad? Lo voy a levantar también en el grupo para que puedan tenerlo. Y bueno, y entonces, señores, por hoy, si no tienen alguna pregunta, vamos a dejar hasta aquí, con el compromiso de que tenemos dos compromisos importantes, o tres, mejor dicho. El primer compromiso importante que ustedes tienen que asumir es que ya tienen que ir definiendo ya sus diagramas de entidad de relación. El segundo compromiso importante es que todo este esquema de manejo de usuarios con privilegios le tienen que agregar ya a sus proyectos, a sus DER. Y el tercer compromiso es ya empezar la práctica del primer patrón del DTO. Entonces ustedes, todo esto que ustedes ya, por lo menos algunas de las tablas ya pueden ir probando y pueden ir practicando, ¿verdad? No hace falta que sea de todas, pueden hacer de perfiles, pueden hacer de personas, pueden hacer de menú de sistema, estas tablas que tienen menores cantidad de columnas. Si pueden practicar contra todas las tablas, bienvenido sea. Pero si no pueden y pueden practicar por lo menos contra tres tablas, perdón, eso ya va a ser suficiente ya. La idea es que practiquen. Sí, en el DTO. Dentro del modelo nosotros creamos nuevamente un paquete denominado DTO.
Entonces eso tiene que estar dentro de su DTO. Bueno, voy a levantar luego el proyecto para que ustedes tengan un ejemplo de lo que hicimos también el día de hoy. Dale. Y bien, señores, si no hay más nada que agregar, de mi parte nuevamente ha sido un placer estar del otro lado. Les deseo un buen resto de jornada, les deseo un buen fin de semana y hasta la próxima. Seguimos en contacto en el grupo para cualquier eventualidad. A las órdenes siempre. Buenas noches.